Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal? En primer lugar, pues nada, quiero agradecerles nuevamente vuestra confianza y por el tiempo que las personas que vayan a ver el contenido de este webinar. Me llamo Miguel Ángel Chavero y bueno, consultor de sostenibilidad. Y vamos a acompañarles en esta segunda sesión de presentación del programa formativo para el sector de las finanzas y seguros. Como ya vimos en el anterior webinar hace la semana pasada, pues hicimos una especie de pueblo a vista de pájaro y les contamos un poquito por qué la sostenibilidad ya no era una opción y bueno, les mostramos un poquito el contexto normativo y les presentamos las 5 acciones formativas que forman parte del itinerario informativo. Hoy vamos a intentar cambiar un poquito el enfoque y vamos a revisar un poquito con una vista más cercana y nos vamos a meter de lleno en los datos del estudio que se realizó, el estudio de informe sobre el estado del sector y bueno, un informe bastante completo y que seguramente pues recordaréis del anterior webinar. Vamos a intentar demostrar un poquito con números en la mano, ya accediendo un poquito más en profundidad a ese estudio porque cada una de las 5 acciones formativas, de los 5 cursos, pues es un poquito la solución exacta o un problema real que hoy ya vivimos en las pequeñas y medianas empresas en el sector de la finanza y la inversión. Y por supuesto, bueno, las personas que están en directo y que hayan podido ver el vídeo en la webinar, pues vais a tener conexión con nosotros a través de correo electrónico o a través de la web para poder un poquito trasladarnos las posibles consultas o posibles dudas que podáis tener al respecto. Os voy a compartir un poquito el soporte que vamos a utilizar para esta webinar. Vale, supongo que ya estaréis viendo un poquito, bueno, ya estaréis viendo la presentación. Vamos bueno, en esta webinar, pues vamos a intentar seguir este itinerario. Vamos a hacer una radiografía más completa del sector de las finanzas y de los seguros. Vamos a ver un poquito el emparejamiento con los diferentes problemas con cada acción formativa. Vamos a hablar un poquito sobre la metodología, la cual es utilizada dentro de las acciones formativas. Y bueno, el cierre y los próximos pasos. En el sector, pues vamos a identificar las 3 grandes brechas por el déficit que detectamos dentro del estudio en las pequeñas y medianas empresas dentro del concepto de sostenibilidad. En el máximo emparejamiento, pues vincularemos cada brecha con la acción formativa concreta clave que puede resolver o que puede hacer match con ese problema y esa brecha detectada. En el apartado de la metodología, pues vamos a explicar un poquito cómo vamos a trabajar para que lo aprendido pues, se aplique de verdad, de manera práctica, como tracción en el día a día en nuestra pequeña y mediana empresa. Y después, nada, el cierre y el próximo paso ya es el cierre y listo. Pues nada, vamos a comenzar. Vamos a ver un poquito la contextualización del estudio. La ficha técnica, bueno, la muestra, la metodología. Antes de entrar en los resultados, pues vamos, recordarles un poquito que el tipo del estudio que se hizo. No es un sondeo superficial, sino que se realizaron unas 300 encuestas a responsables de diferentes empresas del sector de las finanzas y de los seguros en todo el territorio nacional. Se hicieron 12 entrevistas cualitativas en profundidad con expertos sectoriales y responsables de pequeñas y medianas empresas y de micropymes y se realizó un análisis documental de fuentes oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadística, de Eurostat y de Taxonomía Europea. El objetivo, pues, era uno.
no adivinar, sino saber con certeza qué es lo que necesita el sector para avanzar en sostenibilidad. Y bueno, los resultados han sido bastante reveladores. Vamos a pasar ahora un poquito a esa bibliografía. La primera gran conclusión que podemos sacar del estudio es demográfica, y es que el 98,2 de las empresas del sector pues, son microempresas, es decir, que tienen menos de 10 empleados. Y un 90,5% pues factura menos de 2 millones de euros anuales. Esto no es un detalle menor y significa que hablamos de un tejido empresarial muy fragmentado, que comentamos en el anterior webinar, con recursos humanos y financieros que están bastante limitados y donde una misma persona pues, suele asumir múltiples roles y múltiples responsabilidades. Y la sostenibilidad, evidentemente, pues no suele ser la prioridad del día a día de estas empresas, de estas pequeñas y medianas empresas y de estas micropymes. Al final, pues esto se traduce en tres brechas que se han detectado que de manera, bueno, muy clara. Vamos a bueno, también comentaros que el 76,6% de las empresas pues no tienen un plan de sostenibilidad, pero hay un dato todavía más preocupante y es que el 49,4% admite estar poco o nada informada sobre qué es un plan de sostenibilidad o cómo se desarrolla. Y solamente el 24,3% pues se considera bastante informada al respecto. Era un poquito, pues, lo que se quería comentar en cuanto a los datos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues significa que, a ver, no es que las empresas no quieran, sino que al final no se sabe cómo hacerlo. Ya comentamos en el anterior webinar que no era una cuestión de voluntad. Al final la voluntad está ahí porque sabemos que la normativa llega, nos va a afectar a todos y realmente pues lo que nos tenemos es integrado en nuestro día a día el cómo hacerlo y el cómo llevar a cabo la gestión de las. Hay una demanda enorme de metodología, de estructura, de una hoja de ruta clara y, bueno, no de discursos inspiracionales, sino de pasos concretos los cuales debemos seguir. En cuanto a brecha número uno, bueno, detectamos que era estratégica. Como hemos comentado anteriormente, el 76,6% de las empresas pues, no tienen un plan de sostenibilidad. Y el dato más preocupante era que el 49,4% pues, admite estar poco o nada informada sobre qué plan de sostenibilidad cómo se desarrolla. Y que solamente el 24,3% pues, se consideraba bastante informada al respecto. Esa es la principal brecha que detectamos a través del estudio que se realizó. La segunda brecha es sobre los recursos y la confianza, ¿vale? El 73,5% no dispone de certificaciones medioambientales, basadas, por ejemplo, en estándares internacionales como la ISO 14001 o otros estándares diferentes. Y el 87,5% pues no solicita ayudas públicas en sostenibilidad o economía circular, cuando ya se sabe que hay muchas líneas de financiación abiertas para material sostenible, tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas. Muchas veces el requisito es tener disponible o redactado un plan de sostenibilidad. Cuando preguntamos por las razones, las respuestas fueron muy elocuentes. Las empresas perciben excesiva complejidad técnica, 37,1%, actualizaciones normativas continuas que dificulta un poquito estar al día en esa actualización normativa, un 41,6%. Y también las empresas percibieron requisitos administrativos desproporcionados para obtener certificaciones y ayudas. De verdad que al final el obtener una certificación y el pasar por procesos de verificación y certificación son procesos muy complejos que conlleva un poco muchas veces la obligación de tener contratados gestores externos que nos ayuden a la implantación, al mantenimiento y que nos ayuden y nos acompañen en esa certificación.
Entonces, al final, es un proceso que tiene unos calendarios bastante complejos, que requiere mucho tiempo y bastante esfuerzo económico. En resumen, el marco normativo y procedimental pues, se percibe como una barrera y no como una ayuda. Y ese miedo a equivocarse, a no cumplir y a caer en un greenwashing, pues está frenando muchas veces la propia iniciativa. Y vamos a pasar a la tercera fecha, que es la formación práctica. La tercera fecha, bueno, aquí viene un dato aparentemente contradictorio, pero que es bastante revelador. Cuando preguntamos, ¿te gustaría recibir formación de sostenibilidad? El 81,9% respondió que no. Pero, a ver, realmente es un poquito confuso porque cuando se profundiza y se descubren los motivos, pues las empresas asocian la formación a cursos largos, teóricos, de semanas de duración, que no se pueden compaginar con la propia actividad del día a día de la pequeña y de la mediana empresa en el sector de las finanzas y seguros. Pero sin embargo, cuando les preguntamos que si, bueno, que temas prácticos les interesarían, las respuestas fueron muy claras. Eh, digitalización y tecnología sostenible, un 30,4%, normativa en sostenibilidad, un 28,1%, y aplicaciones prácticas de los objetivos de desarrollo sostenible, un 26,1%. Y la duración preferida, mayoritariamente derivada de este estudio de los cursos, pues fue que fuesen o estuviesen en una horquilla de en torno a una o de 1 a 5 horas de duración. ¿Qué nos dicen estos datos? Que el sector realmente sí quiere formarse, pero quiere que sean a través de microformaciones tipo cápsulas con contenidos muy prácticos, muy aterrizables y que sean aplicables desde el primer día. No quieren un máster en cambio climático, no quieren saber cómo digitalizar sus procesos verdes. Al final lo que quieren es cómo digitalizar sus procesos verdes, que implica la nueva ley y de manera práctica y cómo gestionar e integrar los objetivos de desarrollo sostenible con sus propios clientes. Vamos a intentar hacer a continuación, pues nada, intentar hacer una pregunta directa a vosotros, a la persona que está visualizando este webinar, bueno, para que respondáis a esta pregunta de tres necesidades que hemos visto: la digitalización, la normativa o la aplicación práctica de ODS. ¿Cuál sería en vuestro ámbito la más urgente para implementarla en vuestra empresa o en vuestro departamento en este momento? Y entonces, bueno, cada uno es posible que en función de la actividad que esté ejerciendo, pues sea uno u otro, pero al final es posible que las tres sean interesantes para llevarla a cabo. Al final son las tres bastante importantes a tener en cuenta. Y bueno, las normas, las leyes, el cumplimiento es muy interesante. También la digitalización puede ser bastante numerosa en cuanto a demandas. Y al final, pues, el estudio más o menos concentra en tres áreas en las que se debería tener en cuenta para la formación de manera muy importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la vinculación con las 5 acciones formativas, con los 5 cursos de formación. Ahora viene, bueno, la parte más importante de la sesión, y es que, bueno, las 5 acciones formativas, los 5 cursos, no se han diseñado al azar, sino que al final se han diseñado para tapar e intentar minimizar cada una de las brechas que hemos impuesto y que acabamos de identificar en las diapositivas anteriores. Si el sector, por ejemplo, tiene un problema de desorden operativo y de falta de plan, pues al final se le ofrece una capa base. Si tiene un problema de desconocimiento de riesgos y de asesoramiento al cliente, pues se le ofrece una capa superior. Y bueno, vamos a verlo curso por curso para que podamos ver un poquito cuáles son las formaciones que están asociadas a las diferentes brechas que se han identificado anteriormente.
El problema identificado, bueno, que el 76,6% de las empresas no tiene un plan de sostenibilidad, como habíamos comentado anteriormente, y que la mitad pues no sabe cómo empezar. La acción formativa número dos, pues el diseño y la ejecución de un plan de sostenibilidad en pequeñas y medianas empresas del sector de las finanzas y los seguros. ¿Por qué? Bueno, ¿qué vamos a aprender en esta acción formativa? Eh, en la uno, pues la gestión administrativa básica de obligaciones y informes Environmental Social and Governance, ESG, que se le suele llamar. Porque un plan sin una base administrativa sólida pues no funciona. Al final, la acción formativa uno pues, nos enseña a cómo registrar, cómo archivar evidencias ambientales, cómo tener en cuenta y manejar todos los certificados que vayamos adquiriendo, cómo sacarle el máximo provecho. También cómo hacer cómo realizar un seguimiento de plazos de reporte, cómo planificarlos y cómo comunicar incidencias internamente. Es decir, podríamos abrir una especie de manejo de las no conformidades internas que podamos tener y cómo registrarlas y cómo documentarlas para tener una máxima trazabilidad de la eficiencia de todos nuestros procesos. Es la capa operativa que sostiene pues, toda la estrategia. Sin orden no hay una trazabilidad y sin trazabilidad no hay una sostenibilidad real de lo que vamos a aplicar. Entonces, la acción formativa número uno de esa gestión administrativa básica de obligaciones, de obligaciones e informes ESG, pues es bastante interesante porque ya nos aporta una primera base y una primera capa bastante práctica de cómo manejar todo este tipo de documentación y ponerlas al servicio de nuestra gestión de la sostenibilidad. Después, la acción formativa 2, el diseño y la ejecución de un plan de sostenibilidad de las pequeñas y las medianas empresas del sector de la finanzas y seguros, pues al final lo que desprende un poquito de, bueno, lo que se desprende de este curso es a realizar un poquito un ejercicio de autodiagnóstico de un poquito la situación de partida, de cómo son nuestros consumos, cuáles son nuestros desempeños en residuos, cuál es nuestro propio desempeño en digitalización, en qué porcentaje nos encontramos. Es decir, un poquito realizar un ejercicio de autodiagnóstico para ver un poquito en qué cómo nos encontramos en diferentes aspectos de la sostenibilidad. El autodiagnóstico es importante porque nos crea una línea de base, una línea basal a través de la cual partimos y, bueno, y donde podemos concentrar viendo los futuros objetivos SMART que nos vamos a marcar, que nos vamos a establecer para, en función de lo que hayamos detectado, las oportunidades de mejora en ese autodiagnóstico, pues donde concentrarlas. Si, por ejemplo, en el registro de consumo, en el registro de consumo, en la gestión de los residuos, en el ámbito de la digitalización, en un ámbito más socioeconómico, en un ámbito más de la gobernanza, es decir, sí debemos partir de un buen autodiagnóstico que cubra los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad. Y eso, pues, ese diseño y esa ejecución del plan de sostenibilidad, pues viene todo en la acción formativa de los. También, derivado de la acción formativa, pues vamos a adquirir eh, bueno, buenas habilidades para diseñar un buen cuadro de mando con diferentes indicadores para hacer un buen seguimiento de esos objetivos y de indicadores que nos sirvan para medir y que nos sean de utilidad. Al final, con la capa en la capa 2, es decir, la acción formativa uno y la acción formativa 2, ya cubrimos, bueno, es bastante interesante porque de manera práctica ya sabemos cuáles son todos los recursos de informes y administrativos que necesitamos y de obligaciones de informes ESG que vamos a necesitar tener en cuenta y utilizar y para plantearnos un plan y una hoja de ruta que vamos a seguir para trabajar y para gestionar la sostenibilidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues aquí vemos que la brecha de recursos y confianza, bueno, la acción formativa número 3 y número 5 pues actúan directamente sobre esta brecha. Aquí vemos cómo la acción formativa número 3
Bueno, el problema identificado, la complejidad normativa, el miedo a las certificaciones, a las ayudas y a no caer en el greenwashing. Las empresas pues se sienten un poquito desbordadas por este tipo de burocracia. Mm. Bueno, la solución al final de la acción formativa número 3, pues establece los fundamentos de los riesgos climáticos aplicados al sector de las finanzas y de los seguros. Y bueno, de este curso, pues es técnico, pero es bastante esencial. Y se va a intentar aprender la diferencia entre el riesgo físico, como por ejemplo una inundación que daña una nave industrial, que tengamos, por ejemplo, asegurado, y el riesgo de transición, es decir, de una nueva ley que prohíbe financiar ciertas actividades contaminantes. Al final, es un capítulo de saber un poquito técnicamente discernir entre diferentes elementos que entran con la nueva normativa y que nos ayuden un poquito a diferenciar y a tener en cuenta pues, esa diferencia, por ejemplo, entre los riesgos físicos, de no tener en una cartera de clientes que afecte a una nave industrial que tengamos una asegurada o el propio riesgo de transición. ¿Vale? También se puede desprender de la acción formativa número 3 la habilidad para identificar señales de alerta en la documentación habitual que solemos manejar. Como por ejemplo, hay una póliza que no contempla eventos climáticos extremos. O sea, al final, cuando los clientes nos pueden preguntar, por el final no tenemos esa información. Entonces hay que ir introduciendo un poquito también identificar señales de alerta de la documentación que manejemos si somos tramitadores de seguros, pues intentar un poquito identificar esas señales de ausencia de información o que esté esa información o si está expuesta, de qué manera y qué cobertura para que al final seamos lo máximo transparente posible con los propios clientes a los que les tramitamos o y con intenciones por fe con el sistema completo dentro del sector de las finanzas. Y también, derivado de la acción formativa número 3, que anticiparse a estos riesgos, pues protege la solvencia y la reputación de la entidad, tanto la propia nuestra como los tramitadores, como de las otras más grandes a las que son las que realmente diseñan y ofrecen los productos financieros y asegurador. Y después, la acción formativa número 5, pues ofrece un soporte operativo en la validación de evidencias para las finanzas y los segundos verdes, ¿vale? El curso, pues, es el antídoto contra el miedo a equivocarse, porque se va a aprender realmente a verificar la vigencia y la autenticidad de certificaciones ambientales, por ejemplo, la que está en el estándar internacional ISO 14001 o algún tipo de etiqueta ecológica. Ya sabemos que las etiquetas ecológicas a nivel europeo son de tres tipos, la 1, la 2 y la 3, y un poquito por eso, para verificar la vigencia y la autenticidad y tener ciertas nociones de verificación. También, derivado de la acción formativa número 5, para detectar posibles anomalías, documentación incompleta, tachaduras, fechas caducadas y a verificar correctamente pues, las evidencias en los sistemas corporativos, en los CRM y en los ERP con metadatos. Al final, la acción formativa número 5 es interesante porque nos da todo el soporte operativo para esa validación de evidencia. Y bueno, es el curso del control de la calidad. Es el curso que garantiza que lo que decimos que es verde realmente lo sea. Y así, pues, realmente controlamos el greenwashing y que, bueno, y con todas las garantías legales y técnicas que blindan, que podemos utilizar y que blindan lo que decimos y que verificamos. Después, si vamos a seguir la diapositiva, la acción formativa número 4, que ya habéis pensado que nos la hemos saltado, pero no, al final eh, vamos a, vamos a hablar de la acción formativa número 4, que está vinculada un poquito a la brecha del asesoramiento y de la venta. ¿Vale? El problema que se ha identificado es, bueno, el personal comercial y de atención al cliente, pues no sabe cómo explicar los productos verdes.
sin caer en la exageración o en el, o en el greenwashing. Y eso al final, pues, puede generar desconfianza o una propia inseguridad en la persona que se encarga bueno, del comercial que se encarga de explicar y de la venta y del ofrecimiento de la tramitación de este tipo de productos. Pues, al final, pues para un poquito cubrir esas inseguridades y un poquito ese problema que se ha detectado de que no se sabe cómo explicar los productos verdes sin caer en la exageración o en el greenwashing, pues se ha diseñado esta acción formativa concreto sobre asesoramiento básico en productos financieros y aseguradores desde un enfoque de la sostenibilidad de la parte ambiental. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, en este curso lo que se va a aprender es a diferenciar un préstamo tradicional de un préstamo verde, donde el destino de los fondos pues, está vinculado a un proyecto ambiental en concreto. Vamos a exponer durante toda la acción formativa del módulo 4, pues un poquito todas las diferencias palpables para poder diferenciar de manera segura pues, un préstamo tradicional de un préstamo verde. ¿Vale? También a reconocer los principales sellos o etiquetas ecológicas, Ecolabel europeas, la 1, la 2 y la 3, certificaciones de eficiencia energética, eh, adhesiones a diferentes, eh, a diferentes, ¿cómo lo diría? Las diferentes iniciativas y también, si, bueno, también a normativas como la EMAS o a otro tipo de reportes de sostenibilidad, como por ejemplo las empresas que están obligadas a realizar una redacción de un informe de sostenibilidad como, o la que obliga a la directiva CSRD bajo los estándares ESRS, por ejemplo, o los GRI o cualquier tipo de reconocimiento de los principales sellos y etiquetas y normativas de certificaciones y reportes en materia de sostenibilidad. Y también, derivado de la actividad de la acción formativa número 4, pues a comunicar con claridad y de manera transparente, pues explicando tanto los beneficios como las obligaciones, como por ejemplo la necesidad de aportar certificaciones para mantener una bonificación. Ya sabemos, como hemos hablado anteriormente, que existen diferentes líneas de crédito para la sostenibilidad. Esas líneas de financiación, tanto públicos como privadas, tienen una serie de requisitos. Entonces, pues eso, a comunicar con claridad, con transparencia, pues cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios y cómo las obligaciones y cuáles son las obligaciones concretas eh, para aportarla, para mantener esa bonificación o esa línea de crédito o esa línea de financiación o esa subvención. Y esto es bastante práctico porque cuando conocemos un poquito todas las dimensiones del producto que está relacionada al final con la normativa y conocemos todo, pues podemos explicar con mucha más claridad, con mucha más seguridad al cliente y al cliente al final, pues también al final tiene también más seguridad y nos puede aportar, pues, generar confianza, fidelización, porque al final el uso, pues, permite todo esto. Que el personal comercial que se dedica al ofrecimiento de los productos diseñados por otras empresas más grandes, por otras aseguradoras, lo se ofrece cuando se implica, pues, generar la confianza en el cliente, porque al final el comercial y el agente comercial, pues, es conocedor de todos los aspectos, de todas las aristas del producto y al final pues nos permite fidelizar clientes, ofrecer también un gran valor en el blockchain para otras empresas más grandes que son las que se diseñan los productos en sus propios reportes en materia de sostenibilidad bajo las diferentes normativas como por ejemplo la CSRD y al final pues se ofrece un valor añadido real que la competencia pues aún puede que no domine. Entonces, al final, cada acción formativa
o bien de manera individual o bien en conjunto, pues nos aportan y nos reportan un posicionamiento preferente frente a otras empresas que compiten con nosotros en el desarrollo de nuestra actividad eh, bueno, dentro del sector de las finanzas y de los seguros. Vamos a intentar hablar aquí, bueno, vamos a intentar, no, vamos a hablar de, bueno, de la metodología y del valor añadido. Al final, bueno, como hemos visto, vamos a pasar un poquito a la anterior para deciros al final que, bueno, que si el problema al final es de la falta de estrategia, la acción formativa número 2 es la que mejor nos viene. Si necesita en nuestra pequeña y mediana empresa un orden administrativo, la F1. Y si, bueno, nos preocupa la seguridad y el cumplimiento con respecto a los riesgos, la acción formativa número 3. Si se quiere validar con garantías, la F5, y si se necesita vender o asesorar, la F4 es bastante interesante. No son cursos aislados, al final es un sistema integrado formativo que en su conjunto nos aporta pues, el control del ciclo completo de la sostenibilidad en nuestra pequeña y mediana empresa. Y como no son cursos muy largos y muy excesos, pues al final son bastante interesantes porque, bueno, lo interesante es que se realicen todos, porque al final se tiene una visión 360 de todo el proceso de la sostenibilidad y que cubren pues, las tres brechas que hemos impuesto y que se han identificado de todo el tejido empresarial español en el estudio que se realizó a fondo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito sobre la metodología y el valor añadido. Como hemos dicho, al final, como no son tan espesos, la duración es entre una horquilla entre de 1 a 5 horas por módulo. Y se puede hacer en una tarde o repartirlo en varios días. Y al final, pues, se adapta, es totalmente adaptable a vuestros propios horarios, a los horarios que tengamos. Si al final somos una empresa que solamente tiene un trabajador, pues lo podemos realizar un poco, adaptarlo a nuestros horarios y a nuestra carga laboral. La modalidad es 100% online y asíncrono. No hay sesiones en directo obligatorias y realmente podemos avanzar a nuestro ritmo desde nuestra propia aula virtual. Ya se presentan casos reales del propio sector de las finanzas y de los seguros y bueno, no se hablan de fábricas industriales, sino que al final se hablan de oficinas bancarias, de correduría de seguros, de oficinas de expedientes de leasing, de pólizas de responsabilidad civil. Al final, pues todo aplicado un poco a la realidad dentro del sector de las finanzas y seguros y de las pequeñas y de las medianas empresas. Todas las acciones formativas tienen un test de autoevaluación y prácticas globales. Bueno, al final de cada módulo hay un test y al final del curso, pues una práctica global que, bueno, que es integradora, donde se simula un reto que es de carácter real, por ejemplo, de revisar un expediente de una hipoteca verde y para detectar una posible incidencia documental o, o asesorar a un cliente sobre un seguro dental. Al final, pues eso también nos permite de una manera práctica realizar una especie de ensayo antes de que nos pongamos en un caso real. Entonces, bastante interesante porque entre que dura un poquito que la modalidad es 100% online y asíncrona, que se presentan casos reales, de empresas reales, de diferentes actividades, que se realizan test de autoevaluación prácticas y una práctica global e integradora al final, pues al final nos aporta, al final es muy práctica y nos aporta una atracción muy buena entre formación y aplicabilidad dentro de nuestras actividades de la pequeña y mediana empresa. Y bueno, los beneficios, pues al final no se trata al final de memorizar, sino que se trata de hacer, de aplicar y aplicar esa atracción, que tengamos estemos lo más cercano posible entre la formación y la atracción real de esa acción, de esas acciones formativas. Los beneficios, pues bueno, son bastante concretos. Son qué valor añadido van a obtener si, por ejemplo, se realiza
el programa completo de formación, pues nos aportan seguridad jurídica y cumplimiento. Vamos a saber cómo aplicar la normativa sin miedo a sanciones o a caer en el greenwashing. Al final, sabiendo un poco cómo la normativa nos afecta, pues disminuimos el riesgo en sanciones inéditas. Y también a nuestros clientes, por supuesto. Y eso al final, pues, genera tranquilidad, confianza y fidelización del cliente. También una eficiencia operativa porque vamos a optimizar todos nuestros procesos internos. Al final, gestionando la sostenibilidad, vamos a utilizar menos papel, vamos a cometer menos errores, vamos a mejorar mejor en nuestros archivos, vamos a tener una documentación con mucho más grado de trazabilidad y al final, pues, en conjunto, las 5 acciones formativas lo que nos van a permitir es tener un mayor alto grado de competitividad y de diferenciación y en posicionamiento preferente con respecto a otras empresas competidoras nuestras y vamos a poder ofrecer un asesoramiento de calidad que, bueno, nuestra competencia pues aún no domina y vamos a obtener una fidelización de la clientela pues, mucho más exigente. Al final, uno de los elementos de presión social que existen son los propios clientes. Y si vemos que nuestra correduría de seguros o nuestra oficina bancaria conoce, nuestra pequeña oficina bancaria conoce el producto y las diferentes aristas en normativa y en sostenibilidad, pues al final los clientes sepan que conocemos a la perfección todas esas aristas, pues vamos a generar confianza y la fidelización del propio cliente. Sí. Y bueno, recapitulando, pues la acción formativa uno, gestión administrativa, el orden y la trazabilidad. La acción formativa número 2, el plan de sostenibilidad, la hoja de ruta que vamos a seguir para ser más sostenible, la estrategia, los objetivos que nos vamos a marcar, la acción formativa número 3 que nos ayuda a gestionar los riesgos climáticos, la prevención y la anticipación y anticiparnos a ellos, la acción formativa número 4 el asesoramiento de productos, la venta responsable y transparente, y la acción formativa número 5 pues la validación de evidencias de control de calidad técnico. Cada uno por separado es una pieza bastante útil, pero juntas son el motor de la transformación sostenible de nuestra pequeña y mediana empresa. Entonces fue bastante interesante porque al final juntas, al final puede establecer el propio motor de la transformación sostenible de nuestra pequeña y mediana empresa. Bueno, y ahora pues nada, vais a tener disponible esta grabación de este webinar, porque si, bueno, alguien tiene alguna duda o alguna consulta en concreto sobre los requisitos técnicos, sobre la educación o sobre la aplicabilidad a su tipo de empresa, si es una pequeña empresa de correduría o una entidad de crédito pequeña o la que sea, pues nada, la podéis hacer a través del correo electrónico que vamos a dejar a vuestra disposición para que podáis plantear todo ese tipo de dudas. Y bueno, pues lo dicho, ya no, bueno, agradeceros otra vez un poquito de corazón vuestra atención. Muchísimas gracias a todas y a todas por participar, a las personas que podáis haber accedido a esta webinar. Y nada, nos vemos en la próxima, donde contaremos, bueno, no, profundizaremos en algunos aspectos dentro de las acciones formativas para explicar un poquito dentro de esas acciones formativas las cosas más relevantes de cada una de ellas, ¿vale? Quedarían 3 sesiones, 3 webinars, y en esas 3 webinars pues vamos a intentar explicar un poquito más en profundidad dentro de las acciones formativas pues, todos los aspectos más importantes. Así que nada, nos vemos en la próxima. Mientras tanto, eso, si tienen alguna duda adicional, pues no duden en escribirnos al correo electrónico o directamente visitando nuestra página web. Y muchísimas gracias a todas y a todos y hasta pronto. Bueno,